Sean todos bienvenidos. La verdad es que me da mucho gusto poderles ver. El día de hoy yo quisiera invitarles a que juntos leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, los versos del 1 al 10 que hemos estado leyendo para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Y ahí leemos en la Biblia, la palabra de Dios, lo que Jesús dijo a sus discípulos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? El labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la tercera parte de la enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo como la vid verdadera, recordándoles que el Señor usó esta metáfora de la vid como parte del último discurso a sus discípulos antes que Él fuese apresado y llevado a las autoridades religiosas judías y a las autoridades civiles romanas para ser sometido a un juicio injusto y ser condenado a muerte. Recordemos también que estas palabras fueron pronunciadas por el Señor con mucho amor a sus discípulos, con el deseo de consolarlos y animarlos ¿a qué? A permanecer en su fe en Él. O sea, el Señor sabía, porque Él conoce el final desde el principio. Él conocía a cada uno de sus discípulos. El Señor sabía el impacto que iba a tener en la vida de sus discípulos, el ver que Él fuera arrestado como un criminal, el ver que Él fuese llevado preso, el ver que Él fuese juzgado mediante un juicio injusto, y lo que es peor, el ver que Él fuese crucificado en esa cruz. Él sabía el impacto emocional que esto iba a tener en sus vidas, y Él no quería que esas emociones tan fuertes que iban a surgir en ellos, esos sentimientos tan fuertes que iban a surgir en ellos, afectasen su voluntad y su fe. Es por eso que Él desea consolarlos, es por eso que Él desea animarlos, como decíamos, primeramente a que a permanecer en la fe en Él, a que nunca dudasen, a pesar de verle ahí crucificado junto a dos malhechores, que ellos nunca dudasen en Él, que Él era su Mesías, que Él era su Salvador. Es más, que Él es Dios. Pero también no solo que permaneciesen en su fe en Él, sino que permaneciesen en la obediencia a Él y al Padre como sus discípulos, tal como lo habían hecho cuando Él estaba con ellos, desde que los llamó a seguirle. Pero también a cumplir la obra a la cual habían sido llamados. Y es que
este es un momento muy trascendental en la vida de ellos. Yo quisiera que por un momento nos pusiéramos en sus zapatos. Yo creo que todos aquí hemos tenido en nuestra vida, si no uno, creo que más momentos cruciales en nuestra vida, momentos trascendentales, momentos en que hemos sido sacudidos grandemente, momentos en que, a la verdad, por lo que estamos viviendo, esto ha traído a nuestras vidas inquietud, una inquietud muy grande, una tribulación, una incertidumbre y un temor. Y eso era lo que estaba pasando en sus discípulos. De hecho, el Señor, ya decíamos anteriormente, se los dice: no temáis. O sea, no temáis. Él les dice aquí en el verso 14, dice: no se turbe vuestro corazón. O sea, no se turbe vuestro corazón. El Señor miraba el corazón de los discípulos y miraba todo ese torbellino, porque no se le puede llamar de otra manera, ese torbellino de pasiones que había en ese momento. Habían todo tipo de pasiones en ellos. Había, no lo sé, inquietud, o sea, incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora que nuestro amado Maestro nos sea quitado? Había angustia, había mucha angustia, había temor en ellos. Había temor en ellos. Ellos sabían que pronto su amado Maestro sería quitado, sería apartado de ellos. Y lo que es más triste, pues uno de ellos le iba a entregar. Y cuando yo meditaba en cómo el Señor utiliza en sus últimos momentos, antes de ser apresado, utiliza tiempo muy valioso, por cierto, para revelarse, para manifestarse a sus discípulos como la vid verdadera, y todo lo que esto implicaría para sus vidas. Pero también cuando yo meditaba en cómo el Señor Jesús permite que esta verdad que Él está transmitiendo a sus discípulos para darles ánimo, consuelo, para fortalecerlos, también permite que quede escrita en su palabra. ¿Para qué? Para que llegase también a nosotros, a todos y cada uno de los que creeríamos en Él para salvación. Créanme que no puedo evitar pensar en su gran amor. No puedo evitar pensar en su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros, especialmente con los que hemos dado ese paso trascendental de nuestras vidas. Los que nos hemos convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y el poner nuestra confianza en Jesús, y no solo lo que Él es, sino lo que Él hizo por nosotros al morir en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, y resucitar para nuestra justificación. ¿Por qué razón no puedo evitar, en su gran amor, al permitir que esta realidad, esta verdad de que Jesús es la vid verdadera, produjese ese impacto tan fuerte en mi vida, pensando en su amor y en su misericordia para con cada uno de nosotros? Porque, amados y amadas, el Señor Jesús nos salva. Él nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados, ¿sí o no? Pero no nos lleva inmediatamente al cielo, ¿o sí? No nos lleva inmediatamente al cielo. Aunque nos da vida eterna, Él nos deja en esta tierra. Y nos deja en esta tierra, ¿para qué? Bueno, para amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12, 30 y 31. También nos deja en esta tierra para que, como aquel que nos llamó es santo, también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro
Capítulo 1, versos 15 y 16. Pero también nos deja en esta tierra para ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5, 13 y 14. Para ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, 23. Para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Pero también para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Y el Señor Jesús sabía que al igual que aquellos discípulos a quienes dio palabras de ánimo, de consuelo, de fortaleza, esa noche que él iba a ser entregado, él sabía que mientras nosotros viviésemos en este mundo, en este cuerpo de carne, tendríamos que enfrentarnos a necesidades físicas, a necesidades materiales, a necesidades emocionales y necesidades espirituales que buscaríamos satisfacer. Él sabía que seríamos tentados por Satanás. ¿Por qué? Porque él fue tentado en todo a nuestra semejanza, se nos dice en Hebreos 4:15, pero sin pecado. O sea, él sabía que así como él fue tentado en todo, o sea, así también nosotros seríamos tentados en todo. Y es que, amados y amadas, el Señor Jesús nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados por la fe en Él. El Señor Jesús es el medio por el cual Dios nos declara justos, inocentes, libres de la culpa del pecado, porque Él, al ponerse en nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él recibe el castigo que nosotros deberíamos haber recibido y paga nuestra deuda que nosotros tenemos con Dios antes de convertirnos a causa de haber violado una y otra vez su ley, por causa de haber pecado contra Dios. Deuda que, por cierto, no podíamos pagar. Pero también, amados, el Señor nos hace nuevas criaturas. El Señor Jesús viene a morar en nosotros, los verdaderos creyentes, en la persona del Espíritu Santo. Pero Satanás no desaparece, ¿o sí? O sea, el Señor en el momento que nos salva no elimina a Satanás de la faz de la tierra. No, Satanás sigue viniendo y sigue siendo el tentador, y además de eso sigue siendo el acusador de los hermanos. Él sigue siendo el príncipe de este mundo. Además de eso, Él nos deja viviendo en un cuerpo donde hay deseos de los ojos y van a venir deseos de la carne. O sea, los deseos no son el problema es satisfacer los deseos. Pablo dice a sus amados hermanos en Cristo de Galacia: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema no es el que venga ese deseo, sino el que egoístamente y de manera consciente y voluntaria nosotros, ¿verdad?, para disfrutar del deleite temporal del pecado, satisfagamos el deseo. El Señor sabía, y nosotros sabemos, que cuando el Señor nos salva, el diablo no desaparece. Segundo, los deseos de los ojos y de la carne no desaparecen. Amén. También sabemos que va a haber gente egoísta a nuestro alrededor, amadora de sí misma, que solo van a vivir para ellos mismos y van a estar, primeramente, tentándonos a pecar, y segundo, van a estar ofendiéndonos y lastimándonos, y eso va a provocar dolor. Entonces, sabiendo el Señor todo esto y nosotros también todo esto, sabiendo que tendríamos necesidades físicas o materiales o emocionales y espirituales que anhelaríamos o buscaríamos satisfacer, que seríamos tentados por Satanás. Aún Satanás utilizaría a otras personas ahí como el medio, aún muchas veces los de nuestra propia casa que no son convertidos, sabiendo que seríamos tentados por Satanás a cometer cualquier pecado. Oiga bien, tentados a cometer cualquier pecado en el cual nos deleitábamos antes de convertirnos a Dios, al igual como Él hizo con nuestro Señor Jesús cuando Él vivió en esta tierra, sabiendo el Señor que seríamos tentados por Satanás aún, óigase bien, aún a dudar de Dios y al desánimo
Sabiendo el Señor que seríamos tentados a vernos a nosotros mismos y a amarnos a nosotros mismos más que a Dios y a nuestro prójimo, y a no negarnos a nosotros mismos, y a no caminar la segunda milla, y a no poner la otra mejilla, tentados al resentimiento o amargura, o no seguir amando a nuestro prójimo, soportándolo y perdonándolo, sabiendo que seríamos tentados a angustiarnos o dejarnos dominar por el temor, la tristeza, la aflicción a causa de nuestras tribulaciones, sabiendo que seríamos menospreciados, sabiendo que seríamos rechazados aún por nuestros familiares y amigos por causa de Cristo, por causa de amarle a Él y querer agradarle a Él en todo, no por causa de nuestras maldades ni de nuestros pecados, no, porque ya eso es historia en la vida del cristiano, eso ya no es la práctica. Es la excepción, más no la regla. Sabiendo que seríamos menospreciados y rechazados por causa de Cristo, aún por familiares muy queridos y amigos cercanos muy queridos. Claro está, todos estos no convertidos a Dios, y que estas personas hablarían de nosotros mal, mintiendo, y eso produciría dolor en nuestros corazones. Y no solo eso, la tentación de pagar mal por mal, sabiendo que seríamos tentados por Satanás a amar el mundo y las cosas de este mundo, las cuales tristemente, en lugar de hacernos más espirituales y acercarnos más a Dios, nos alejan de Dios y de sus planes para nuestra vida. Es que Él no solo promete no dejarnos solos, sino que también nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. También nos promete enviar otro consolador, el Espíritu Santo. Otro quiere decir uno de la misma clase, igual que Jesús, porque el Espíritu Santo es Dios, es igual que Cristo, que también es Dios. Son uno ellos y uno con el Padre. Entonces Él nos promete esto. Pero no solo nos promete esto, su presencia en nosotros por medio del Espíritu Santo, sino que también se nos revela a nosotros como la vid verdadera, en quien, si estamos unidos a Él, estamos completos. Óigase bien, estamos completos y estamos seguros. ¿Y por qué quiero que entendamos esto? Porque esto es la base para vivir una vida cristiana victoriosa en un mundo que nos ofrece continuamente, nos bombardea literalmente con los placeres temporales y los deleites también temporales del pecado. En un mundo, amados y amadas, que nos rechaza. Seamos honestos. Si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres una persona que amas a Dios y que se para por Dios, es decir, que es firme en hacer la voluntad de Dios, no importando la presión que tenga de quien sea, tú vas a ser rechazado. Punto. Si no eres rechazado es porque algo está mal. ¿Sí me entienden? Si no vas a ser rechazado, es porque algo está mal en tu vida. Es porque algo está mal en tu cristianismo. Amén. Dice Dios. Jesús dice en la bienaventuranza. Es más, dice: bienaventurados, dice, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Es más, antes de ello dice: bienaventurados, inmensamente felices, dichosos, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ¿qué? Antes de vosotros. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Y en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, verso 26, para los que les gusta anotar, el Señor
Les estaba leyendo Mateo 5, ahora les leo Lucas 6. Dice al respecto el Señor: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O sea, si tú eres un verdadero cristiano, cuidado si todos hablan bien de ti. Si tú eres un verdadero cristiano, cuidado con ser monedita de oro, de modo que todo mundo te ame, todo mundo te quiera, le agrades a todos. Algo está mal, dice Jesús. Ay de vosotros cuando todos los hombres, es decir, los no convertidos, hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque así hacían sus padres. ¿Con quiénes? Con los falsos profetas. Con los falsos profetas. Con los falsos hijos y hijas de Dios. Amén. Amados y amadas, mucha gente dice: es que si yo me convierto a Cristo voy a padecer persecución, si voy a sufrir. Yo te pregunto, ajá, ¿y si no te conviertes a Cristo, qué? ¿No hay sufrimiento en tu vida? No, es que bien, va a haber unas pruebas. Yo te pregunto, ¿y si no te conviertes a Cristo, no hay tribulaciones en tu vida? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Sí van a venir pruebas, sí van a venir tentaciones. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que nos rechaza por amar y serle fieles a Dios y a Cristo. Pero la gran diferencia es que vas a tener pruebas, vas a tener tribulaciones como cristianos, pero también vas a tener ¿a quién? A Cristo, ¿sí o no? Y el que no es cristiano va a tener tribulaciones, angustias, persecuciones, acoso, bullying, como le quieras llamar. Pero la tragedia de su vida es que no va a tener ¿a quién? No va a tener a Cristo. No es lo mismo enfrentar esta vida rodeado de personas egoístas, amadores de sí mismos o de sí mismas, con Cristo que sin Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estás sufriendo tribulación, angustia, prueba, persecución, tentación, tú puedes echar mano de la promesa de Cristo que dice: venid a mí, ¿quiénes? Los trabajados y cargados por las pruebas, por las tribulaciones, por las angustias a las que sois sometidos en este mundo y por las personas de este mundo, por la tentación a causa del diablo. Venid a mí los trabajados y cargados, ¿y yo qué? Y yo os haré descansar. ¿Pero a quién está diciendo esto Jesús? ¿A todos o a sus discípulos? Básicamente a sus discípulos. Amén, amados. Ahora, la verdad es que no es fácil, no te voy a mentir, no es fácil vivir en un mundo que te bombardea con los placeres y los deleites temporales del pecado. Pero también de un mundo que te rechaza, que te aborrece, te repudia y habla mal de ti, diciendo mentiras por serle fieles a Dios y a Cristo. Pero el secreto, ¿cuál es? Bueno, la verdad es que no es ningún secreto. El secreto es: yo soy la puerta a todas las bendiciones del Padre y yo soy el buen pastor. El buen pastor, o sea, tiene cuidado de sus ovejas al grado que dio la vida por sus ovejas. Y luego dice: yo soy la vid verdadera, ¿sí o no? Y luego dice, como veremos más adelante: yo soy la resurrección y la vida. Fíjate de cuántas cosas podemos echar mano en Jesús. Jesús como el buen pastor, Jesús como la vid verdadera, Jesús como el camino, la verdad y la vida, Jesús como la puerta, Jesús como la resurrección y la vida. Podemos echar mano a esto, y esto es lo que hace que la vida cristiana pueda vivirse cada día. Amén. No es en nuestras fuerzas. Si tú crees que vas a ser cristiano en tus fuerzas, contando hasta 10 para no enojarte, te equivocaste. Yo sí lo hacía antes de convertirme a Cristo, contaba hasta 10 y terminaba exaltándome. Esta era una práctica en mi vida, mi carácter gobernado por mi pecado. Amén, hermanos. Pero no solamente el Señor, además de prometernos que no nos dejaría solos, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, Él se nos revela como la vid verdadera, a quien estamos unidos, porque sabe que además de vivir en este mundo, con todo lo que hemos hablado, estamos luchando una guerra a muerte. Amén. El cristiano lucha todos los días una guerra a muerte. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Satanás. Cuando una persona se convierte a Cristo, se convierte de inmediato en el blanco de Satanás. Y comenzamos desde ese día una lucha a muerte contra Satanás. Pero ¿cuál es la ventaja? En que si Él es nuestra vid verdadera y nosotros sus pámpanos, somos más que vencedores. ¿En quién? Somos más que vencedores en aquel que nos amó, dice Pablo. En aquel que nos amó.
Somos más que vencedores en aquel. ¿Qué quiere decir en aquel? Estando unidos a aquel, injertados en aquel, en comunión con aquel que nos amó. Amén. Y hermanos, si el Señor nos recuerda que Él es la vid verdadera y la genuina, para que nunca olvidemos esto en nuestro diario caminar con Él en esta tierra, yo también no me cansaré de insistirles esto. No me cansaré de insistirles que el Señor Jesús es la única fuente de vida para que se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Pero no solamente el Señor Jesús es nuestra única fuente donde podemos obtener esa vida espiritual de manera continua, de manera abundante y de manera inagotable mientras vivamos en esta tierra, en nuestro peregrinaje al cielo, sino que también es quien sustenta la vida. Él es la fuente de la vida y quien la sustenta, es decir, la mantiene, la nutre, la alimenta, de modo que sea una vida abundante y plena, pero también es Él quien cuida de nosotros y suple nuestras necesidades materiales y temporales. Amén. No solo quiero hablar de las necesidades espirituales, pero también quiero hablar de que Él es quien cuida y suple todas nuestras necesidades. No estoy diciendo caprichos egoístas, no, vanidades, no. Nuestras necesidades materiales. Y un ejemplo de ellos lo vemos en la vida del apóstol Pedro, cuando los recaudadores del impuesto para el sostenimiento del templo le preguntaron si su maestro pagaba ese impuesto que todo varón judío mayor de 20 años o mayor de 20 años de edad tendría que pagar una vez al año. ¿Y qué encontramos en la Biblia para los que les gusta anotar? En el Evangelio según San Mateo capítulo 17. Del verso 26 al 29, en donde voy a leerles, que dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. Eso nos habla de la omnisciencia de Jesús y nos comprueba que Él es Dios, porque solo Dios es omnisciente. Ya Jesús sabía todo lo que estaba pasando con Pedro y con los cobradores de los impuestos del templo, estando Jesús en otro lugar. Y Él se adelanta por amor a Pedro para mostrarle a Pedro quién es Él, el Dios omnisciente hecho hombre. Y Jesús habló primero diciéndole: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, es decir, para no tropezar ni ofender a estos señores cobradores del impuesto del templo, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Oye lo que Jesús le dice: ve al mar y echa el anzuelo, y en el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero de plata, que era igual a dos didracmas. Es decir, un estatero de plata con lo que se pagaba el impuesto anual de 2 personas. Y le dice: tómalo y dáselos por mí y por ti. Dice: tómalo y dáselos por mí y por ti. Y yo pregunto, amados y amadas, ¿no es maravilloso que el Señor le haya dicho a Pedro: dáselos por mí y por ti? ¿No es maravilloso que no solo le diga: paga mi impuesto anual, sino también el mío y el tuyo? Y es que no debemos olvidar que sus discípulos habían dejado todo para seguirlo y le habían entregado sus vidas, no solo para que les perdonara de todos sus pecados, sino para que además fuese su Señor. Y a partir de ese momento, la vida de ellos, o la vida de estos discípulos,
a quienes también se les llamó apóstoles, pasó a estar en las manos de Cristo. Pasó al cuidado de Cristo. La vida de todos ellos pasó al cuidado de Cristo. Y Cristo, fiel, Él demuestra a Pedro cuán preocupado está por suplir no solo sus necesidades espirituales, sino también sus necesidades materiales, diciéndole: paga mi impuesto y también el tuyo. Y yo puedo decir hoy, yo puedo afirmar hoy con toda la seguridad que la Biblia da, yo puedo asegurar hoy que podemos tener esa confianza que lo mismo hará el Señor Jesús con todos aquellos que verdaderamente nos hemos arrepentido y creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, y le hemos entregado nuestras vidas para que las gobierne como el Señor que es. Amén. Pero también yo no me cansaré de insistirles que el Señor, además de ser la única fuente de vida y quien la sustenta y quien suple nuestras necesidades materiales, también suple nuestras necesidades espirituales, todas nuestras necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque, como ya vimos anteriormente, Cristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 30. ¿Y todo por qué? Porque somos suyos, porque nos ama. Pero no solo esto, al ser Él la vid verdadera, además de darnos vida, de su vida Él nos llena a plenitud. ¿Por qué? Porque en Él y solo en Él, permaneciendo unidos a Él, es que estamos completos. Óigase bien, podemos estar completos en un mundo como, en un mundo vacío. Óigalo bien, en un mundo vacío. En un mundo que es como una cisterna rota que no retiene agua. En un mundo que es un espejismo. Y ojalá que hoy los que aún siguen yendo al mundo para satisfacer sus necesidades de cualquier tipo entiendan esto. Este mundo no solo está vacío, es un espejismo. Todo es falso. Todo es falso, todo lo que te ofrece es falso. Es como cuando la persona sedienta en un desierto ve a lo largo, o sea, una fuente de agua fresca, y corre usando quizás lo último que le queda de sus fuerzas. ¿Para qué? Para tomar de esa agua. ¿Por qué? Porque es la fuente de vida para él, porque le va a saciar su sed. Y cuando se lanza a esa fuente de agua, a ese oasis, como muchos le llaman, lo único que encuentra es que es arena, no hay nada. No hay nada. Así es este mundo, es un espejismo. Te ofrece de todo, pero al final todo es arena. Todo es arena. Todo es sin sabor. Al final todo es sin placer. ¿Por qué razón? Porque el pecado sí produce un deleite temporal, pero al final, cuando tu conciencia te acusa, ese deleite se vuelve precisamente temporal, porque ahí terminó el deleite. No sé si me explico. Ahí terminó el deleite. Te deleitaste en el pecado que sea, pero el deleite es temporal, nos dice Dios en su palabra, porque cuando Dios en su gran amor viene y te acusa de tu pecado, y Dios te hace ver las consecuencias de tu pecado que no te hace ver el diablo. Ojo, cuando Dios en su gran amor te hace ver las consecuencias de tu pecado, cosa que no te hace ver el diablo, entonces el deleite se acaba. El placer del pecado se acaba. Y es entonces cuando te das cuenta que lo que este mundo te ofrece es como la arena del desierto, no como la fuente de agua que salta para vida eterna, la fuente de vida, el pan de vida, que es Cristo. Amén. Amados, es que tampoco me cansaré de insistirles que al ser Él nuestra vida y nosotros estar unidos a Él en este mundo vacío, en este mundo que no ha sido diseñado para que vengamos a Dios o seamos más espirituales y no nos alejemos de Dios,
vamos a ser llenos de su Santo Espíritu. Amén. Y es que cuando Dios nos perdona por lo que Cristo es y lo que Cristo hizo, es decir, cuando nosotros, además de arrepentirnos, creemos en lo que Cristo es, nuestro Mesías, nuestro Salvador y Señor, o sea, cuando nosotros creemos lo que Él hizo al morir en esa cruz y al resucitar a nuestro favor o por nosotros, en nuestro lugar, en ese momento no solo somos injertados en Él o entramos en una unión íntima, estrecha, de amistad con Él, sino que también como un regalo inmerecido, además de nuestra salvación, está el que Él nos llena de su Espíritu Santo en el mismo momento de la conversión. Y al ser llenos del Espíritu Santo, no solo vamos a recibir el poder. Recibiréis poder cuando seáis llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. No solo vamos a recibir el poder para vencer a Satanás, para vencer la tentación, para soportar durante la prueba, durante la tribulación, para tener gozo en la angustia, para tener paz en el temor. Cuando viene la tentación al temor, no solo vamos a tener fuerza, ¿para qué? Para resistir la presión del mundo que nos rodea, de alejarnos de Dios y seguir sus caminos. No solo vamos a tener fuerza para decir no al pecado y fuerza para servirle y fuerza para predicarle a Él y las buenas nuevas de salvación, sino que vamos a rebosar ¿de qué? Del fruto del Espíritu Santo. Un fruto con el cual quizás todos estamos familiarizados allá en Gálatas 5, que son amor. Amor por Dios, amor por Cristo, por nuestro prójimo. Pero también vamos a estar llenos de gozo, vamos a estar llenos de paz, vamos a estar llenos de paciencia, vamos a estar llenos de benignidad o de amabilidad, como algunas versiones traducen la palabra benignidad. Benignidad o amabilidad. Vamos a estar llenos de bondad, vamos a estar llenos de fe o fidelidad a Dios y a nuestro prójimo que ha puesto su confianza en nosotros, como algunos lo traducen, de mansedumbre o bien de humildad y de templanza o de dominio propio. Amén. Todo esto por estar unidos a Él. Todo esto porque Él es nuestra vida. Pero también, amados y amadas, porque al ser injertados en Él, como la vid verdadera, somos hechos nuevas criaturas. Amén. El apóstol Pablo en su epístola a los Corintios dice algo que me encanta. Dice, el que está en Cristo. En, ¿qué quiere decir en? In. Los gringos dicen in, nosotros decimos en. In, para los que saben inglés, quiere decir dentro de. Para los que estamos inmersos en Él, como el pez en el agua. Cuando el pez está en el agua, ¿qué tiene? Agua por dentro, agua por atrás, agua por los lados, agua por arriba, agua por abajo. Cuando nosotros estamos en Cristo, unidos a Cristo. ¿Sí me entiende? Unidos a Cristo. Cuando somos uno con Cristo, in, ¿qué pasa? No solo su vida corre por nosotros, no solo el Espíritu Santo hace que el fruto o su fruto se manifieste en nosotros, sino que el Señor nos transforma de adentro para afuera. El Señor nos hace nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque es esa transformación de adentro para afuera lo que nos hace nuevas criaturas y lo que nos permite no solo reflejar a Cristo en nuestra vida diaria, sino también poder vivir esa vida cristiana agradable a Dios, libre de la práctica del pecado. O sea, ¿cuál es el problema de mucha gente hoy en día que dice ser cristiana, pero no lo es lastimosamente, pero dicen ser cristianos y no solo confiesan ser cristianos, creen que son cristianos porque hicieron una oración, porque repitieron una oración sin convicción de pecado, sin conversión a Dios? ¿Cuál es el problema? Que después de hacer eso, siguen viviendo la misma vida egoísta, siguen viviendo la misma vida de rebeldía, siguen viviendo la misma vida de práctica de pecado, ¿sí o no? Siguen viviendo la misma vida de maldad, siguen ellos, ¿verdad?, disfrutando de los deleites temporales del pecado. O sea, ¿por qué?
¿Por qué? Si ya son cristianos, si están en Cristo, lo lógico es que deberían de ser ¿qué? Nuevas criaturas, ¿sí o no? Oiga bien que aquí no se dice, el que está en Cristo Jesús es la misma vieja criatura mejorada. ¿Dice así o no dice así? No dice así, no dice el que está en Cristo Jesús es la misma vieja criatura mejorada. Dice es que es nueva criatura. Pero vemos a mucha gente a nuestro alrededor que dice ser cristiana, hijo e hija de Dios, que está viviendo ¿qué? ¿Una nueva vida? No. ¿Son nuevas criaturas? No. ¿Qué es lo que están viviendo? La misma vida vieja, queriendo mejorarla, queriendo reformarla. Amados y amadas, Cristo no murió en esa cruz. Es más, Cristo no dejó el cielo, no dejó su gloria, no se hizo un ser humano como nosotros para morir en esa cruz en nuestro lugar, para reformarnos. Las prisiones reforman, supuestamente, pero Cristo transforma. Amén. O sea, Él dejó su gloria, Él dejó su trono alto y sublime, Él se hizo un ser humano, Él murió en esa cruz y resucitó. ¿Para qué? Para darnos nueva vida. Amén. Para hacernos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para transformarnos de adentro, del corazón hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como es lo que muchas personas quieren hacer hoy en día. Por cuanto ven que no hay victoria en sus vidas, no hay victoria, no hay gozo, no hay paz, no hay nada en sus vidas, no hay amor en sus vidas. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Tratan de reformarse de adentro para afuera, olvidándose que solo Cristo transforma. La religión reforma, además de las prisiones. La religión reforma, las prisiones reforman, neuróticos anónimos reforman, alcohólicos anónimos reforman. Tengo que darle honor también a ellos, por cierto, pero no convierten. No convierten. ¿Por qué? Porque solo Cristo convierte. No sé si me explico. Solo a través de Cristo podemos ser nuevas criaturas. Porque Él hace una obra de adentro, ¿para qué? Para afuera, amados y amadas. De modo que el apóstol Pablo nos dice, si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Nueva criatura es. Estás en Cristo, eres nueva criatura, punto. ¿No eres nueva criatura? ¿Tus frutos no reflejan que eres nueva criatura? ¿No reflejas el fruto del Espíritu? Entonces eres vieja criatura. Todavía el viejo hombre gobierna en ti. No te engañes, por favor. No te engañes, no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Tú estás como Nicodemo. Y si Jesús viniese hoy a este lugar, o sea, materialmente, o sea, en un cuerpo de carne y hueso, como lo hizo hace casi 2000 años, te diría, una cosa te hace falta. Tienes que nacer de nuevo, porque no eres nueva criatura. Estás tratando de reformarte de afuera para adentro, pero no funciona, ni nunca funcionará. La obra que hace es la regeneración del corazón. Dios obra regenerando el corazón de la persona, quitando el corazón de piedra y transformando ese corazón de piedra en ¿qué? ¿Un corazón de qué? De carne, punto. Y cuando estamos unidos a la vid, o cuando somos injertados en la vid y permanecemos en la vid, podemos confiar, no solamente que somos llenos de su Espíritu, no solamente que tenemos la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros o corriendo a través de nosotros, sino que también podemos confiar en que Él nos ha hecho, o que más bien ya somos nuevas criaturas. Amén. Pero tampoco, hermanos, me cansaré de insistirles que el Señor Jesús es quien nos capacita, hermanos. En Él, oiga bien, esa palabra no se les olvide, ni a mí tampoco. En Él, unidos a Él, Jesucristo nos capacita para soportar todas las presiones del diablo, todas las presiones del yo, todas las presiones del mundo que nos quieren llevar a pecar contra nuestro Dios, contra nuestro Señor y Salvador y Padre. Amén. Contra nuestro prójimo. ¿Por qué razón obtenemos esa fortaleza de Cristo? Porque además de fortalecernos por su Espíritu, Él no permitirá que seamos tentados más de qué. Más de lo que podamos resistir. Amén, hermanos. Pero yo quiero
yo quiero decirles algo, hermanos. No solamente es necesario que en nuestras mentes entendamos esta verdad. Amén. Yo no solo quiero que esta revelación de Jesús como la vid verdadera y todos los beneficios que podemos obtener de Él estando unidos a Él, quede nada más en nuestra mente como una información valiosa más. Una información de la cual, por cierto, debemos echar mano en el momento de la tentación, de la prueba, de la tribulación, el momento en que tú sientas la necesidad de correr a Cristo, de acudir a Cristo, porque sientes que flaqueas, que desmayas o que desfalleces. Sino que esto debe de llevarnos ¿a qué? Debe de llevarnos a la acción. Esto debe de llevarnos ¿a qué? A actuar. Y es que un requisito, amados y amadas, un requisito indispensable que debemos de cumplir como discípulos, como pámpanos o sarmientos, como lo traducen otras versiones, o como ramas, para obtener no solo esa vida que corre en nosotros, su vida en nosotros, fluyendo en nosotros, sino todas las bendiciones que recibimos estando unidos a Él para vencer en este mundo vacío, en este mundo cuyo príncipe es Satanás. Hermanos, un requisito indispensable que debemos cumplir como discípulos es el permanecer unidos a Él. Amén, hermanos. Es el permanecer unidos a Él, hermanos. Y yo no quisiera hablar no solo de las bendiciones que obtenemos a partir del mismo momento en que nos convertimos a Dios y somos injertados en la vid verdadera que es Cristo, sino también hablar de la parte que nos corresponde a nosotros como discípulos. Hasta ahorita solo hablamos de lo que Cristo hace por nosotros. Amén. De las bendiciones que Cristo nos da cuando su vida fluye a través de nosotros, permaneciendo unidos a Él. Pero yo también quisiera dedicar tiempo a que habláramos acerca de ese permanecer en Él. Cuando nosotros leemos el capítulo 15 del Evangelio de Juan, desde el verso 4 al 10, hay una palabra que resalta. Hay una palabra que resalta y yo quisiera que leyéramos de nuevo Juan 15 del 4 al 10. Y yo quiero que me digan ustedes cuál es esa palabra que resalta. Vamos a leerla de nuevo desde el verso 4. Dice, fíjese bien cómo comienza el verso 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Veamos el verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y ¿qué? Y os será hecho. Ahora veamos el verso 9. El verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y qué dice? Permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué? Y permanezco en su amor. A ver, hermano, a ver, amigos, a ver, personas que nos acompañan, ¿qué palabra resalta en estos versículos? Hay una sola. Bueno, hay dos, pero hay una que resalta más que la otra. ¿Cuál es? Permanecer, hermanos. ¿Saben cuántas veces dice Jesús, permanezcan, permanezcan, permanezcan? Si vosotros permanecéis, 10 veces. 10 veces, amados y amadas. Lo dice 10 veces. Y yo considero, y con esto finalizo la enseñanza de hoy, que si para el Señor Jesús
nuestro amado y bendito Señor y Salvador, es tan, oiga bien, tan importante que nosotros permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros y que permanezcamos en su amor y su palabra permanezca en nosotros. Yo creo que también debería de ser de vital importancia el que nosotros nos dispusiésemos a permanecer en Él. Amén. Y es por eso que yo quiero estar compartiendo en nuestra próxima enseñanza qué significa la palabra permanecer y qué significa en la vida práctica para un cristiano permanecer en Cristo, y que veamos algunas evidencias de permanecer en Él, o que veamos algunas evidencias de si estamos permaneciendo en Él. Amén. Hoy vimos todo lo que el Señor Jesús está dispuesto a darnos en su gran amor y en su gran misericordia si estamos unidos a Él como el pámpano a la vid. Todo lo que podemos obtener de Él, o sea, en este mundo vacío, en este mundo donde el príncipe es Satanás. Pero quiero que en la próxima enseñanza veamos, nos concentremos en todo lo que a nosotros nos correspondería hacer. Porque si el Señor Jesús dice a sus discípulos, permaneced en mí, eso significa que sus discípulos tienen un grado de responsabilidad, ¿sí o no? ¿Y esa responsabilidad cuál es? Obedecer el mandamiento. Porque ya dijimos, la palabra meno que el Señor utiliza aquí para permanecer es una palabra que no solo está en imperativo, que es un mandamiento, sino está en presente continuo, en voz continua más bien. Está en voz continua, que quiere decir algo continuo, un estilo de vida, algo que debe de ser nuestra forma diaria de vivir. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Dios. Gracias por traer palabras de consuelo a nosotros, palabras de ánimo, Señor, como lo hiciste con aquellos discípulos aquella noche, ya sea que fuese en el aposento alto, Señor, o camino al valle de Cedrón. Esas palabras, Señor, que tú diste de ánimo, de consuelo, cuando tú les prometiste que no los dejarías solos, que vendrías a ellos, pero también cuando te revelaste a ellos como la vid verdadera, de donde se obtiene la vida, la única fuente de vida. Pero todas estas bendiciones que tú estás dispuesto a darnos, Señor, si realmente somos tuyos, si hemos sido lavados con tu sangre preciosa, Señor, si realmente hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, si hemos sido hechos nuevas criaturas, Señor, por la fe que es en ti, Señor Jesucristo. Señor, gracias por traer a nosotros esas palabras de consuelo y de ánimo, no solo a los que no se han convertido a ti, Señor, para que vean que realmente sí hay cierto grado de complejidad en vivir la vida cristiana, pero todo eso se torna fácil, Señor. Es posible hacerlo, además, con mucho gozo y con mucha paz o satisfacción. Porque tú, Señor, eres la fuente de todo lo que necesitamos para vivir esa vida. Y esto les lleve a tomar la decisión de entregarse a ti, Señor, de convertirse a ti. Pero también a todos aquellos que nos hemos convertido a ti, Señor, y que hemos estado enfrentando o hemos enfrentado o enfrentamos actualmente alguna circunstancia difícil, Señor. Alguna circunstancia que pareciera imposible de vencer, Señor. Alguna circunstancia en que pareciera que Satanás ya ganó la victoria, y que al apropiarnos de estas bendiciones que tú nos das, si permanecemos unidos a ti, echemos manos de ella como medios de gracia, Señor, que tú pones a nuestra disposición para vencer.
para vencer aun cuando pareciera que el diablo se está saliendo con la suya, Señor, que el diablo está ganando la batalla. Padre, yo te lo ruego, te lo suplico, Señor, que así sea en la vida de los no creyentes y de los creyentes. A unos para traerlos a ti, a otros también para traerlos a ti, Señor. A unos para traerlos a ti para salvación y a otros para atraerlos a ti para obtener lo que necesitan en ese momento, Señor, en esa circunstancia especial que están viviendo, Señor. Y yo te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, para que sea hecho, Señor. Para que así sea, Señor, porque no tengo duda que estoy pidiendo conforme a tu voluntad, porque tú eres el mayor interesado en atraer a los no convertidos a ti, Señor, para que se conviertan, y a los santos y santas a ti, Señor, para que se consagren cada día más. Padre, es por eso que te ruego que oigas hoy mi súplica, Señor. Mi súplica por los no convertidos y los convertidos, Señor. Aún mi súplica por mi persona, Señor, para que pueda ser atraído, Señor, cada día más y más a ti, Señor. Y que no robe el mundo mi corazón, Señor. Porque tú sabes que mi anhelo es amarte a ti, es servirte a ti, es adorarte a ti, Señor. Padre, que así sea, para tu honra y tu gloria y por amor a nuestras almas, Señor. Amén.